Rosario Vidal, disculpa, tiene el nombre de Rosario Vidal, de la organización Reivindica Movimiento Mujeres hasta por 15 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a esta comisión por escucharnos. De verdad agradecemos esta instancia y es un gusto también compartir como el espíritu que se está dando hoy día en esta comisión, que también creo que Diva aporta un semblante muy necesario para abordar esta discusión. El Movimiento de Mujeres Reivindica es una agrupación pluralista que busca un trato más justo con las mujeres en su maternidad. Reivindicamos los derechos de nuestros hijos desde la gestación, la inclusión de la maternidad en todos los espacios, visibilizando diversas problemáticas que enfrentamos, entre las cuales está el aborto. Históricamente, el aborto ha sido un síntoma de las circunstancias violentas y coercitivas por las que pasan las mujeres. Su ocurrencia sobre todo se origina en evitar las sanciones sociales que experimentaban. Por ejemplo, para evitar la supuesta deshonra por haber consentido tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Está implícito en estas circunstancias una sanción a la mujer por ejercer su sexualidad. No hace tanto tiempo era común escuchar, y perdónenme la palabra, que una mujer era puta por tener un hijo soltera. Y aún hoy hay mujeres que son madres solteras que se enfrentan a un fuerte estigma social y otros prejuicios que las hacen ser rechazadas por sus familias, privadas de sus derechos y apoyo para poder desarrollar su proyecto de vida. La historia de jóvenes que son echadas de sus casas por estar embarazadas, las mujeres embarazadas que sus parejas rechazan y abandonan, padres que obligan a abortar a sus hijas porque les significa una vergüenza para la familia, no está lejos del imaginario colectivo. Y tristemente son historias que como agrupación nos toca aún oír año a año. Por otra parte, el embarazo y el nacimiento de un hijo ha significado para las mujeres, además de las posibles sanciones familiares y sociales, una marginación de los espacios de desarrollo, que no consideran a la mujer en su maternidad, como son los espacios educativos y laborales. La expulsión de alumnas embarazadas de colegio, porque éramos un mal ejemplo, hasta no muchos años atrás era una realidad. Y se da por hecho que madres estudiantes no tengan derechos a la cuna en universidades, ni permisos de maternidad, salvo iniciativas particulares muy recientes. Pero, dolorosamente, la solución a esta realidad fuertemente discriminatoria no fue terminar con esa violencia. El relato que se fue gestando desde corrientes supuestamente feministas resultó entre tener que escoger entre legitimar el abortar o soportar esas sanciones. Escoger entre nosotras, nuestra sexualidad, proyecto de vida o nuestros hijos. Un chantaje que vergonzosamente se arrastra hasta el presente y permanece invisiblemente tolerado. ¿En qué consiste el derecho a decidir en este contexto? ¿En que voluntariamente deshumanicemos a nuestros hijos para poder abortar sin sentir? ¿O ser heroínas abnegadas por el solo hecho de ser madres? ¿Qué reivindicación hay cuando no hay un goce real de derechos que causen bienestar, sino un sacrificio de una vida humana que son nuestros propios hijos? No existiendo una liberación real, ¿han sido realmente las mujeres quienes han promovido el aborto como derecho? La configuración de este debate como un derecho sexual y reproductivo refleja un diálogo entre la represión sexual que han pasado las mujeres mediante mandatos sociales y el aborto como una forma de ocultar haber transgredido sus mandatos. Una desesperada forma de huida y supervivencia, pero sin romper esos mandatos, silenciando o omitiendo convenientemente que el aborto es parte de la agresión machista o patriarcal, de que la mujer y sus hijos no planeados son víctimas. Es necesario tener en cuenta que no se puede asociar estos mandatos sociales exclusivamente a una religión o cultura determinada. La sanción existe y prevalece indistintamente. Por ejemplo, hay países asiáticos donde las madres solteras y sus hijos son tratados como parias, y la existencia del aborto legal no se asocia con mejores condiciones de vida para las mujeres. En los países de influencia cristiana o católica, como Estados Unidos y otros de Latinoamérica, aunque existen estas sanciones sociales, surgieron grupos cercanos a iglesias que por lo demás están presentes en diferentes realidades sociales, como pobreza, drogadicción y migración, que comenzaron a ofrecer apoyo y casa de acogida a mujeres embarazadas en riesgo de aborto, configurando lo que se conoce como el movimiento pro vida. Su contraparte, la promoción del aborto como política, nació a principios del siglo XX, sobre todo en países anglosajones, que promovían programas de esterilización, aborto para los pobres, los negros y la población vulnerable en general, como una forma de controlar la natalidad. Décadas después, en la Segunda Guerra Mundial, las estrategias comunicacionales declaradas por los defensores de estas políticas, Kissinger, por ejemplo, fue cambiar el relato sobre las medidas de control demográfico, como esterilización y aborto, para justificarlas con un relato a favor de la salud y derechos de las mujeres, articulando así el movimiento a favor del aborto legal,
que aún hoy es promovido y financiado desde países anglosajones, donde las prestadoras de servicios de aborto, como la International Plan Parenthood Federation, tienen un rol preponderante. Es tremendamente significativo, por ejemplo, que el pañuelo verde, instrumento de propaganda por el aborto legal nacido en Argentina, se distribuya en Casa Fusa, representante local de IPPF. Para la promulgación de la ley de aborto en Argentina, IPPF lanzó un comunicado atribuyéndose el logro de la ley y sosteniendo que llevaban años financiando campañas. A la vez, el presidente de la Nación Argentina, en su discurso de promulgación, sostuvo como un logro de esta, cito textual, que ninguna mujer pierda la oportunidad de tener un trabajo porque corra el riesgo de estar embarazada. Lamentablemente, la historia nos muestra que nuestros supuestos avances en favor de las mujeres, a los que refieren los defensores del aborto legal, las mujeres han estado muy ausentes. Y también está ausente un diagnóstico real de la problemática del aborto, que incluye una mirada de política pública pensada por las propias mujeres y no impuesta por políticos o élites académicas, intelectuales y sus círculos universitarios que se han apropiado de la agenda mujer imponiendo sus propias nociones y prioridades. El abordaje de esta problemática es sumamente sesgado y deficiente cuando se da como pie forzado que la solución corresponde a la legalización o despenalización del aborto, sin hacer el esfuerzo por tener un diagnóstico que permita evaluar y crear las políticas más eficientes que estén orientadas a combatir las verdaderas causas que lo provocan. No hay ninguna base objetiva, fruto de un trabajo de diagnóstico serio y construido colaborativamente, que permita sostener que el aborto legal es la política pública adecuada para combatir los riesgos del aborto clandestino. En este sentido, es clara la experiencia internacional. En la legalización o despenalización del aborto libre, citando palabras que el doctor Fernando Seger pronunció en medios cuando ingresó este proyecto en 2018, quien recordemos fue promotor de la ley de aborto 3 causales, dice: el aborto libre es una pésima política pública. Y claramente esto es así. El aborto pasa a ser incorporado como una forma de control de la natalidad, aumentando su ocurrencia año a año, aumentando a la vez en la población el número de mujeres con riesgo de evidenciar secuelas de salud asociadas al aborto, lo que conlleva, por nombrar algunas, aumento de riesgo de muerte de la mujer en partos futuros, riesgo mayor de infertilidad, riesgo de parto prematuro en futuros embarazos, lo que implica muerte o secuela para esos hijos, aumento de riesgo de desarrollar cáncer, aumento de riesgo de suicidio. Y la legalidad del aborto no implica que no se generen muertes por él mismo. En Uruguay recientemente falleció un adolescente de 16 años producto de un aborto legal realizado a las 14 semanas. Las muertes por aborto legal no solo deben compararse con las muertes directas que provoca el aborto clandestino, que en Chile es estadísticamente cero, sino por el efecto colateral de esos abortos legales realizados a gran escala. A esta noción sobre el impacto en la salud de las mujeres debe sumarse ver el problema en forma global, la dimensión humana y social. Si el aborto es una práctica común, también pasa a ser un mandato social. Así lo experimentan miles de mujeres en el mundo, donde se ha impuesto pensar que la vida de este ser humano es una decisión personal, y fácilmente abortar pasa a ser un imperativo para las mujeres en situación de vulnerabilidad. Por otra parte, sorprende que no se cuestionen los relatos deshumanizantes del hijo en gestación que utilizan promotores del aborto en su estrategia. Bolsa de células, tumor, corresponde a un lenguaje y formas impuestas, no propias del común de las mujeres. Esa categorización es más cercana a la visión del hombre que reconoce al hijo en el nacimiento, que a la cosmovisión que comparten las mujeres de diferentes culturas. Y ha sido esa cosmovisión la que ha hecho reticente la incorporación del aborto como derecho de las mujeres en países de Latinoamérica. Cito un extracto del artículo: Creencias sobre el embarazo, parto y puerperio de la mujer mapuche. Conversaciones privadas, escrito por Ana Alarcón y Yolanda Nehuelcheo, que se refiere justamente a un estudio. Respecto a cuando el feto es considerado persona, hubo diferentes opiniones entre las mujeres. Algunas indicaron que, cito textual, desde el comienzo, cuando uno sabe que está embarazada, sabe que trae una vida dentro. Otras mencionaron, cuando la guagua se mueve, ya ahí uno piensa que es algo vivo y que va a ser, pues, una persona. La mayoría de las mujeres aludió a su conocimiento en animales para ejemplificar esta idea. Se indicó, cito nuevamente, cuando un animalito preñado se muere, así se ve la cría formada, así mismo debe pasar a una. Al mes o 2 meses, una pelota de sangre como gusano, después ya empieza a parecer gente. En este contexto, el aborto espontáneo fue considerado como la muerte del niño, el que puede ocurrir por una transgresión de la embarazada a las reglas culturales o por la falta de cuidado de la mujer. Respecto a los abortos provocados, la opinión general fue de desacuerdo con este tipo de procedimientos y mencionaron que no era una práctica realizada por la mujer mapuche, al menos de aquellas que viven en comunidades. Estas nociones pueden explicar el gran rechazo que tienen en las mujeres el aborto libre.
En Chile, todas las encuestas muestran que el aborto libre es rechazado por la mayoría de la población. Incluso hay encuestas que muestran que el mayor porcentaje de apoyo se logra en hombres de clase media y alta. Analizar la propuesta de despenalización de este proyecto, aparentemente bien intencionado y limitada a la no criminalización de las mujeres, que son también víctimas del aborto, supone un problema que para que no sean procesadas por la justicia, se despoje de la protección legal del derecho a la vida de sus hijos, ya que difícilmente se puede resguardar un derecho si no está asociado a una pena su transgresión. Se da entonces una paradoja equivalente al delito del auxilio al suicidio, donde la propia víctima también es quien transgrede la norma. Y aquí nuevamente falta un diagnóstico profundo del problema. Siguiendo con el ejemplo análogo del suicidio, además de que contamos con mucha más información sobre la problemática de este, con cifras y estudios. Por ejemplo, si llegáramos a transformar en un derecho al suicidio, significaría que policías no pudieran concurrir a evitarlo, que no existieran órdenes del Tribunal para Internación, que se comercializara y se lucrara con la prestación del suicidio como un servicio que no tenga efecto en las políticas públicas de prevención, ni existe la necesidad de un monitoreo sobre el problema, entendiendo y atacando sus causas. La mujer en riesgo de aborto, dado que es una problemática multicausal que frecuentemente se da en contexto de vulneración de derechos, se requiere que el Estado y la justicia activen mecanismos para ingresar a los servicios sociales y también que la justicia resguarde los derechos de ella y de su hijo, porque la ocurrencia del aborto claramente está asociada a violencia de género, ya sea física, económica, estructural y psicológica. En el informe de la Corte Suprema, que se originó en el aborto 3 causales, se da cuenta de estas situaciones que conocemos bien. La denuncia del aborto en hospitales alertaba de la existencia de delitos en los que las mujeres son víctimas y cómo la justicia, gracias a estas denuncias, pudo intervenir en la situación que estaban viviendo. Entonces, un proyecto que desconoce esta realidad y no se hace cargo de que la despenalización priva del resguardo legal del derecho a la vida, implica que profundizamos los problemas asociados al aborto clandestino. Cuando una persona recurre a nosotros porque tiene una idea suicida, no es empatía, no es no criminalizarla ni respeto a su autonomía, facilitarle una pistola para que lo haga. Lamentablemente, eso hacemos cuando despenalizamos el aborto por sobre una política pública que lo prevenga o actúe cuando el aborto ya ocurrió. Por eso pedimos a esta comisión que rechace este proyecto de ley para reemplazar la actual discusión por un análisis profundo sobre la promesa que significó aborto 3 causales. ¿Qué impacto ha tenido en el bienestar de las mujeres que si ni siquiera se han producido los abortos esperados porque simplemente las mujeres no lo eligen? Pedimos que se revise en esta comisión no el acceso al aborto 3 causales que ha sido ampliamente difundida, sino su efecto real. ¿Cuántos niños sobrevivieron al aborto? ¿Qué impacto ha tenido su práctica en la salud mental de las mujeres en su bienestar, incluido el riesgo de suicidio post-aborto? Necesitamos analizar en forma seria y profunda la problemática del aborto clandestino. En esta comisión hemos puesto datos que están absolutamente erróneos con los cuales se ha apoyado este proyecto. Necesitamos generar una política pública desde el Estado para su prevención y abordaje que no sean eliminados por el gobierno siguiente y crearle así la imposición de que esta política debe ser la legalización de facto del aborto. En estos abordajes se debe convocar organizaciones que trabajan directamente con mujeres, las propias mujeres y quienes realmente las representen de forma mayoritaria, no partes interesadas en la prestación del aborto que se ven beneficiados. Y por último, no podemos dejar de plantear algo que nos preocupa tremendamente, y es que según sus palabras, y hoy día lo volvió a retraer usted, señora presidenta, en la primera comisión que inició este análisis del proyecto, usted se refirió a la representante de Corporación Humanas y Mesa Aborto como las autoras del proyecto. Y ambas instituciones reciben financiamiento directo de IPPF, Prestadora Mundial de Servicios de Aborto y Lobby. Por tanto, este proyecto se debe rechazar también por tener un conflicto de interés en su formulación. A nuestro parecer, reiteramos que nos parece necesario generar una mesa de abordaje del aborto clandestino para combatir sus causas, pero sin estas interferencias y conflictos de interés, sino con un ánimo colaborativo para enfrentar una problemática tremendamente compleja y es imposible de abordar en 15 minutos. Nos quedan pendientes muchos aspectos con los cuales podemos contribuir a un mejor diagnóstico y así generar una política pública humana y más justa. No sé si me queda tiempo para... porque tenemos un testimonio de una mujer que nosotros conocemos, que nos gustaría mostrar, que nos gustaría que le dieran un poco de espacio, no sé si queda un poco... es muy corto. Disculpa, es que eran 15 minutos y ocupaste 17, entonces déjame ver si sobra tiempo porque la sesión es hasta las 4:30 y necesito poder ofrecer la palabra a las parlamentarias por preguntas. Si es que queda tiempo, después de las preguntas de las parlamentarias, te dejo los minutos que queden para que lo puedas presentar. Muchas gracias. Ofrezco la palabra a las señoras diputadas para poder realizar alguna pregunta a cualquiera de las dos expositoras.
¿No? No viendo solicitud de palabra, puede presentar entonces lo Muchas que gracias. quería presentar. ¿Cómo comparto? Disculpa, ¿qué hago? Acá el secretario le va a autorizar para Sí, compartir pantalla. ya está habilitada para compartir la pantalla. A ver. Share screen. A ver, dame un segundo. No sé si está compartiéndose. Aún no. Ahí sí, A ver, Ahí sí. ahí sí. ahí sí. Ya. ¿Y qué ven? Porque yo no puedo ver, perdona. Hasta el minuto una pantalla negra. Ahí Ya. está el documento. La importancia de este testimonio, que es alguien que es acompañado en su proceso de recuperación post-aborto, es que es un aborto legal, la experiencia que está relatando. Estoy tratando de que compartir pantalla, pero no sé si está funcionando. Disculpa, Rosario, ¿es un video o...? Es un video, es un Ya, audio. es que la opción de compartir pantalla debes tener abierto el archivo antes y cuando pongas compartir pantalla, abajo en una pestañita te va a aparecer también la opción de poner también el sonido. Ya. ¿Y está puesto el sonido? Es que No sé. estaba puesto de antes. A ver. Ah, a ver, ponle play, a ver si escuchamos algo. ¿Se escucha? No, no, mira, deja de compartir pantalla un segundo, ¿Ya? deja abierto el archivo, deja de compartir pantalla y vuelve a hacerlo, pero fíjate que en la parte inferior va a aparecer un cuadrito donde hay que pinchar para compartir el sonido también. Ya. Ahora sí. Soy una chica de 24 años y os voy a contar mi experiencia con el aborto. Mi intención es que mi testimonio le pueda servir a otras mujeres que estén en mi misma situación. No intento poner a la gente en contra del aborto, simplemente voy a hablar desde mi punto de vista y desde mi experiencia. Cada uno tendrá su opinión y a cada persona le podrá afectar más o menos esta decisión. Lo primero voy a empezar hablando un poco sobre mi vida. Como ya he dicho, tengo 24 años y un hijo de 8. Fui madre adolescente a los 16 y para mí fue muy duro tener un hijo a esa edad. Tuve la ayuda de mi padre y a los 20 años conseguí poder hacer mi sueño realidad, que era estudiar una carrera la cual no había en mi ciudad. Me fui sin la ayuda de nadie a otra ciudad distinta a la mía, con el niño que ya tenía 3 años. En el tercer año de carrera conozco al que es mi pareja actual. Poco a poco, con mucho esfuerzo, fui pasando de curso hasta llegar a quinto. En octubre del año 2017 me entero que vuelvo a estar embarazada. Un olvido en la pastilla hizo que esto sucediera. No era la primera vez que pasaba, y tonta de mí confié como el resto de veces hasta que pasó lo que tenía que pasar. Al principio nos dijeron que era un embarazo ectópico, pero luego la ecografía reveló que se trataba de un embarazo intrauterino y que podía seguir adelante con el embarazo. Entonces llegó el momento de tomar la decisión. Había momentos en los que pensábamos en poder tenerlo, pues ya era nuestro hijo. Y si ya había salido adelante con un niño a los 16, ¿por qué no ahora con este? Pero por otra parte ya había pasado por eso y sabía lo duro que era. Cuando mi primer hijo nació no solamente me afectó a mí, afectó también a la gente de mi alrededor, sobre todo a mi padre, que siempre me ha dicho que le arruiné la vida. También me daba mucho miedo tirar por la borda todo el esfuerzo en lo referente a mis estudios. Esas han sido mis 2 razones principales por las que decidí abortar. Mi pareja tampoco quería tener este niño, pues él acaba de empezar a trabajar y yo sigo estudiando. ¿Cómo vamos a poder mantenerlo? ¿De dónde vamos a sacar tiempo para poder cuidarle si ya de por sí nuestra situación con un niño es complicada? No es el momento adecuado. Lo más sensato es abortar, pensábamos. Llegaron mis exámenes y decidimos dejarlo pasar para tomar la decisión final.
Habíamos seguido teniendo dudas, pero la situación era muy complicada y veíamos que la mejor opción era abortar. Llegó el temido día, el 26 de diciembre de 2017. Nunca olvidaré esa fecha. Tenía casi 13 semanas de embarazo. Iba bastante segura de lo que iba a hacer. Me llamaron para que me hicieran la ecografía para comprobar que estaba de ese tiempo y la visita con la psicóloga. Entonces me dieron la famosa pastilla, el misoprostol. Esperamos en la sala de espera hasta que me llamaron al poco tiempo. Entré en quirófano, me pusieron anestesia local y esperamos un rato a que me hiciera efecto la anestesia y que se absorbiera la pastilla. Entonces comenzó la sangría. Yo iba viendo en el ecógrafo en todo momento lo que me estaban haciendo. No te haces una idea de lo cruel que puede llegar a ser un aborto hasta que lo ves por ti misma. Se veía cómo me iban aspirando el producto de la gestación, como ellos lo llamaban, hasta llegar a la cabeza. Era demasiado grande y no salía. Tuvieron que coger unas pinzas para poder sacarlo. En ese momento empecé a darme cuenta de lo que había hecho. Poco después de la cirugía me dieron el alta. Mi pareja no me hablaba. Yo tampoco le hablaba a él. En el coche durante el viaje de vuelta a la ciudad donde residimos nos vinimos abajo. ¿Qué habíamos hecho? Habíamos matado a nuestro hijo. Ya no había vuelta atrás. No se podía hacer nada. Cuando no has pasado por eso lo ves de manera muy diferente. Basta con haber visto las imágenes del ecógrafo para darse cuenta de que lo que has hecho es una crueldad. Mi hijo ya estaba totalmente formado. Se movía, su corazón latía. Yo fui la responsable de que ese corazón dejara de latir. Han pasado 18 días desde que esto sucedió. No ha habido ni un solo día que no haya llorado por ti. Me arrepiento, nos arrepentimos mucho de lo que hemos hecho. El aborto me ha marcado de por vida. A día de hoy no soporto ver las imágenes de ecografías, nada relacionado con bebés. Tengo celos de las mujeres embarazadas. No puedo dejar de pensar en lo que hemos hecho. Los pocos amigos que sabían de la existencia de mi embarazo no me entienden. Dicen que era lo mejor, que mi situación era muy complicada. La vida sigue y tú tienes que seguir con tus estudios y olvidarte de esto. ¿Cómo me duele escuchar esas palabras? ¿Secretario? La gente no sabe lo duro que es abortar hasta que no le toca a ellos. ¿Sí? Yo tampoco lo sabía. Me quedan 4 minutos para que se cierre la sesión y quisiera dejar tiempo para palabras. ¿Cuántos minutos le quedan a la presentación? Acaba de terminar. Terminó. Ah, perfecto. Perfecto. Quedan 4 minutos. Ofrezco la palabra a las señoras parlamentarias. Diputado Sandón, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. La verdad que quiero agradecer, más que hacer preguntas, pero encuentro que la señora Diva Millapán hace un sentido relato y ojalá, o sea, tal vez más adelante, si vamos a tener más oportunidades, como ella misma dijo, no lo puedo preparar mucho, pero es muy sentido esto de esta realidad que ellos ven en esta como visión que se contrapone tal vez a lo que ella partió diciendo, el tema del capitalismo, de la cultura cristiana judeo-cristiana, esta colonización, y eso yo jamás se lo voy a discutir porque es algo muy propio, muy personal de la cultura, pero sí me encantaría saber si el día de mañana tal vez ella nos podría hacer llegar cifras
por ejemplo, de mujeres, de muertes relacionadas con el tema del aborto o algo relacionado con el embarazo, porque claramente yo tengo la sensación que la medicina también actual ha ayudado mucho a los niveles nacionales, y yo me imagino que en esos estándares nacionales también está muy bien ingresado el mundo mapuche. Y le agradezco sinceramente su exposición. Y también, bueno, reivindica, yo al menos conocía más o menos lo que se iba a decir, y quiero agradecer también como el respeto que se ha dado en esta comisión, porque yo creo que eso es lo más importante para que sigamos avanzando en este tema que es tan sensible, como lo hemos dicho siempre. Aquí no hay como gente que sea como muy merengue en esta materia, uno está como en contra o a favor, estamos hablando de la autonomía de la mujer, el derecho a los niños a nacer. Entonces quiero agradecer de verdad, Presidenta, el ambiente que se ha dado también esta comisión. Muchas gracias. Quedan 2 minutitos, pero quisiera hacer una pregunta muy cortita a la agrupación Reivindica Movimiento de Mujeres, que está disculpe, que está con ese nombre acá anotado. Quisiera preguntarle a propósito del testimonio que se relata acá, y para relacionarlo con el proyecto de ley, ¿cómo cree usted que una mujer en ese estado emocional quedaría si, además de haber pasado por esa decisión personal, fuera encarcelada? Si a 10 días hubiesen llegado los policías a su casa y la hubiesen tomado detenida y la hubiesen llevado a un tribunal de justicia y la hubiesen sometido en ese estado a un procedimiento penal, que es lo que estamos legislando en este proyecto, si usted cree que hubiese sido mejor o peor para esa mujer. Eso, y diputada Cariola, iba a hacer una pregunta cortita porque creo que lo respondemos en la exposición. O sea, la mujer es víctima del aborto, pero como sigue siendo víctima, quiere decir que también hay un derecho que está siendo vulnerado, y buscar la forma de generar una política pública que, en el fondo, le dé esta condición de víctima, pero que siga protegiendo el derecho a la vida. Porque el problema con la despenalización es que se termina la protección a ese derecho. No existe ningún derecho garantizado que no tenga alguna pena asociada. Entonces, la pregunta que también le dejamos a la comisión es cómo van a asegurar que siga existiendo esa protección al derecho a la vida y que las mujeres no sean víctimas del aborto si ingresan a este tipo de proyectos. Es una reflexión que es mucho más profunda, mucho más difícil también, que yo siento que falta dar seriamente. Diputada Cariola, ¿quería preguntar algo? Presidenta, muy, muy breve, más que una pregunta. Yo no puedo dejar pasar, porque las conozco hace mucho tiempo, y creo que varias de las que estamos acá conocemos a las organizaciones que han sido también motor fundamental de el impulso de proyectos de ley muy necesarios para la modificación de las normas que tenemos en nuestro país en función de los derechos de las mujeres. Y creo que es grave que acá se intente vincular como en una suerte como de mafia o de definición a partir de impulsar este proyecto de ley a instituciones por razones económicas, a organizaciones sociales, a organizaciones de la sociedad civil que con mucho esfuerzo se mantienen vivas. Yo digo, fundamentalmente me refiero a Corporación Humana, a la Mesa por el Aborto y todas las organizaciones que hoy día lo componen. Me parece que ese tipo de aseveraciones o ese tipo de acusaciones no son correctas, yo no la voy a aceptar, Presidenta. Y por otro lado, quisiera solicitar que, a propósito de los datos que yo le pedí al Ministerio Público, que tienen que ver con fundamentalmente las personas, las mujeres que son, o sea, los casos que a ellos se les informan desde los servicios de salud pública en el último año, o sea, o en los últimos 2 años, ojalá por año, digamos, porque hasta no me respondió esa pregunta, no me dijo que si lo tenían o no lo tenían, y si no lo tienen, solicitar que puedan pormenorizar esa información. A mí me parece importante tener ese dato. ¿Cuántos casos son reportados desde los servicios de salud públicos y privados en torno a abortos provocados hacia el Ministerio Público? Gracias, diputada Cariola. Presidenta, Deme un segundito. Ojalá que pueda quedar en acta, secretario, lo que plantea la diputada Cariola sobre la acusación que hace la organización sobre otras organizaciones. También, señora Presidenta, no le he dado la palabra. Me piden que el problema es que no me queda tiempo. Ya. Perdón, sobre lo que dice la diputada, que no está el Ministerio Público, pero le vamos a hacer llegar, porque se desconectaron ya, le vamos a hacer llegar su solicitud también, secretario, para que quede en acta también,